París acoge el jueves una cumbre internacional de alto nivel para sentar las bases de las garantías de seguridad a largo plazo en Ucrania. World leaders will gather in Paris on Thursday morning for a high-stakes summit to lay the groundwork for long-term security guarantees in Ukraine. According to the Élysée Palace, 31 countries will be represented from the EU as well as NATO member states such as the UK, Norway and Turkey. On Wednesday evening, French President Emmanuel Macron will host his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky to start preparing for the summit. So what are some of the key topics that will be discussed on Thursday morning? Well, the first major goal is to bolster military and financial aid for Ukraine, with each participating country expected to say exactly how much they are willing to give. The second point is to obtain a complete ceasefire, an idea which has already been accepted by Ukraine, but not by Russia. And perhaps the most sensitive topic will be whether or not to establish a reassurance force. So that means whether or not to send peacekeeping troops to Ukraine. That's an idea that is strongly backed by France and the UK, but met with opposition when it comes to countries like Poland and Italy. And despite the rising tensions between the US and the EU, French President Macron is set to brief US President Donald Trump on the outcomes of the summit. El presidente de Turquía ha acusado a la oposición de hundir la economía mientras continúan las protestas masivas contra la detención del alcalde de Estambul. El partido del alcalde detenido, Ekrem İmamoğlu, llamó a boicotear a las empresas que, según él, apoyan al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. İmamoğlu fue detenido la semana pasada y se enfrenta a cargos relacionados con corrupción y terrorismo. Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz. Muchos consideran que la detención de İmamoğlu obedece a motivos políticos y es una forma de eliminar a un importante contrincante de Erdogan antes de las elecciones presidenciales previstas para 2028. Su detención desencadenó la mayor oleada de manifestaciones callejeras en Turquía en más de una década y aumentó la preocupación por la democracia y el Estado de Derecho. Siguen las protestas masivas en Turquía, donde miles de simpatizantes de la oposición se concentraron el martes por la noche en Estambul, en apoyo del alcalde encarcelado Ekrem İmamoğlu. La policía dispersó a los manifestantes antigubernamentales que se congregaron frente al ayuntamiento. Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Mientras tanto, el jefe del principal partido de la oposición turca visitó el martes a İmamoğlu en prisión, donde mantuvo una reunión de 2 horas. Detenido el 19 de marzo por cargos de corrupción, İmamoğlu es considerado el principal opositor al gobierno de 22 años de Erdogan. El Ministerio de Defensa neerlandés ha confirmado que pretende duplicar con creces sus efectivos militares, pasando de 70.000 a 200.000 en 2030. El anuncio se hizo en una carta del secretario de Estado de Defensa del país a la Cámara de Representantes, quien explicó que los tiempos están cambiando. Het wordt steeds onveiliger, dat geldt ook voor Nederland. Onze bondgenoten die vertonen ook af en toe wat terugtrekkende bewegingen en dat betekent dat Nederland op zijn eigen benen moet kunnen staan. Para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas, el gobierno enviará una encuesta a todos los jóvenes llamados a filas a los 17 años para que se interesen por servir. Actualmente es voluntario, pero podría convertirse en obligatorio si no se alcanzan las expectativas, dice el gobierno. También pretenden aumentar el número de reservistas, aquellos que trabajan a tiempo parcial para las Fuerzas Armadas y que a menudo combinan el servicio militar con el trabajo civil o los estudios.
Una mujer que acusa al actor francés Gérard Depardieu de agresión sexual declaró el miércoles en el juicio que éste la manoseó varias veces en 3 incidentes distintos en el set de rodaje. La tercera jornada del juicio se centró en el testimonio de la mujer que declaró que se quedó un momento a solas con Depardieu cerca de un set de rodaje cuando fue agredida. Depardieu niega cualquier agresión sexual. À partir du moment où il l'a traitée de menteuse, elle a refusé de lui répondre. Ma cliente n'est pas une menteuse. Mais en revanche, je tiens à préciser qu'il y a effectivement énormément de mensonges dans cette audience, mais ils ne sont pas de notre côté. Depardieu reconoció que utilizó un lenguaje vulgar y sexualizado con una demandante. Dijo que le agarró de las caderas durante una discusión, pero negó que su comportamiento fuera sexual. C'est du bon sens. Il ne va pas définir ce qu'est une agression sexuelle devant un tribunal qui le juge pour agression sexuelle. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce que c'est vraiment la signification de ce qu'il a dit, ceux qui ont le pouvoir de dire ce qu'est une agression sexuelle sont les juges. El actor francés se enfrenta a hasta 5 años de cárcel y una multa de 75.000 euros si es declarado culpable. Manifestantes contra la restricción del derecho de reunión bloquearon el tráfico en varios puentes de Budapest el martes por la noche. Los ciudadanos salieron a la calle porque los partidos gobernantes húngaros han prohibido por ley la Marcha del Orgullo, prevista para junio, y han autorizado el uso de un programa de reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden, incluso en el caso de delitos menores. Los organizadores de la manifestación resumieron la importancia de la legislación. Pride törvény nem arról szól, hogy betiltsák a Pride-ot. Az is egy mocsokság, az is egy disznóság, az is sok százezer ember jogát vonja vissza. De arról szól, hogy majd a következő neki nem tetsző tüntetéseket betilthassa, illetve arról szól, hogy ezeket a törvényeket könnyebben szankcionálhassa. La ley del orgullo y las demás leyes restrictivas aprobadas junto a ella están dividiendo a las fuerzas opositoras húngaras. Varios partidos de la oposición en el Parlamento afirman que es importante alzarse contra ellas, pero el recién creado partido de centro-derecha, TISA, que según varias encuestas de opinión es actualmente más popular que los partidos gobernantes, ha calificado el asunto de distracción y no se ha pronunciado contra las leyes. Los organizadores de las protestas han prometido más manifestaciones el próximo martes. Las autoridades estatales serbias tienen hasta el 31 de marzo para responder ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el supuesto uso de armas sónicas contra manifestantes hace 2 semanas. El presidente Vučić aseguró el martes por la noche a la UE que las acusaciones no eran ciertas. Nikakvog zvučnog topa nije bilo, da smo spremni da to provere na svaki način, da ćemo pružiti odgovor i Europskom sudu za ljudska prava, bez obzira što to nigde u Europi nije zabranjeno. Las protestas antigubernamentales se suceden en Serbia desde hace meses, principalmente contra la corrupción y las oligarquías locales. La situación parece causar bochorno entre altos funcionarios de la UE, dado que Vučić ha sido uno de sus principales interlocutores en los Balcanes occidentales durante casi una década. Pero un eurodiputado conservador croata declaró a Euronews que no ve alternativas. Clearly visible alternatives in Serbia politics, and that's a problem. But the reason why that is the case is that definitely European Union has neglected the situation in Southeast Europe, especially in the last 10 to 15 years. That enlargement policy was definitely completely marginal topic until the war in Ukraine started. However, the European Union plays the card of the appeasement again in the Western Balkans with Serbia, especially in order to avoid any additional problem in a region that could become again a source of tensions for the entire Europe. Sergio Cantone, Euronews, Brussels. En los primeros 18 días de marzo, España recibió más del doble de la cantidad normal de precipitaciones mensuales, según la Agencia Estatal de Meteorología, algo que incluyó a regiones normalmente áridas como Andalucía, donde la crecida de los ríos obligó a evacuar a cientos de personas. Y en Madrid ha llovido más en marzo que en cualquier otro mes desde que se iniciaron los registros en 1893. The blessing and the curse of Spanish climate is exactly that. We have these periods of extended drought. That are usually ended
with these kind of situations. Having said that, the rain we had in March, especially in excluding the northwestern, has been quite exceptional in most areas. Por ahora, la sequía que comenzó en 2023 se da por terminada. El tiempo que las reservas de los embalses, actualmente por encima del 70% de su capacidad media, se mantengan en niveles saludables dependerá de factores como la cantidad de lluvia primaveral que reciba el país y el calor y la sequedad del verano venidero. Los incendios forestales avivados por el viento en las regiones meridionales de Corea del Sur han causado la muerte de al menos 18 personas y han obligado a evacuar a miles de ciudadanos. Son los peores jamás registrados en el país hasta ahora. Miles de bomberos, soldados y personal preparado en la lucha contra el fuego trabajaban para extinguir las llamas este miércoles, después de que los fuertes vientos provocaran su propagación durante la noche. Un antiguo templo budista, casas, fábricas y vehículos quedaron destruidos mientras los incendios quemaban más de 17.500 hectáreas de terreno. La erupción en curso del Kilauea, el volcán más activo de Hawái, se reanudó el martes cuando la lava comenzó a salir de un respiradero en su caldera. El Kilauea ha entrado en erupción de forma intermitente desde finales del pasado mes de diciembre, lanzando fuentes de lava al aire y derramando roca fundida por la superficie de la caldera cada vez que ha vuelto a la vida. Fuentes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái señalaron que la última erupción no afectaba a ninguna zona residencial. La nueva actividad volcánica es una atracción para los turistas.